La novela La tumba, escrita por José Agustín en 1964, es una obra clave dentro de la literatura de la onda. A través de un lenguaje juvenil y provocador, la historia de Gabriel Guía nos sumerge en una sociedad mexicana en transformación, donde los jóvenes buscan romper con los valores tradicionales. José Agustín nació el 19 de agosto de 1944 en Guadalajara, Jalisco, pero fue registrado en Acapulco, Guerrero. Estudió letras clásicas en la UNAM, dirección en el CUEC y composición dramática en el IMBA y la ANDA. Desde joven publicó en periódicos y revistas, colaboró en medios como Reforma, El Universal y La Jornada, y fue profesor en la Universidad de Denver. Participó en el taller de Juan José Arriola y viajó a Cuba en 1961 para unirse a la campaña de alfabetización. Escribió la serie Tragicomedia Mexicana y obras autobiográficas como El Rock de la Cárcel, basada en su estancia en Lecumberri. También dirigió cine, actuó y tradujo literatura. Vivió en Cautla, Morelos, donde falleció el 16 de enero de 2024 debido a una enfermedad cerebrovascular e hidrocefalia. Es reconocido como uno de los máximos exponentes de la literatura de la onda. Su obra se caracteriza por el uso de un lenguaje coloquial y la exploración de temas como la rebeldía juvenil, el existencialismo y la crítica social. Esta obra surge en un contexto de cambios sociales y culturales en México, influenciados por la modernización, el rock and roll y una juventud que buscaba mayor libertad. La década de los 60 estuvo marcada por una tensión generacional entre los valores conservadores y una juventud que aspiraba a romper con lo establecido. Más que una historia de rebeldía, La tumba es un testimonio de una generación que se siente perdida, alineada y desesperada por encontrar un propósito en un mundo que les exige encajar. Pero, ¿qué problemáticas socioculturales aborda esta novela? Analicémoslas a través del protagonista y los espacios en los que se desarrolla la historia. La casa de Gabriel simboliza la falta de comunicación en la familia. A pesar de vivir cómodamente, pues la relación con sus padres es distante. Esta desconexión es un reflejo de la crisis de valores en la juventud. La educación es otro tema central. Gabriel expresa su desinterés por un sistema que considera rígido y poco estimulante. La novela critica la falta de un modelo educativo que fomente el pensamiento crítico y la creatividad en los jóvenes. En la zona rosa, Gabriel y sus amigos buscan nuevas experiencias, pero al final terminan sintiéndose vacíos. En Insurgentes y la Roma, Gabriel vaga por la ciudad buscando pertenecer a algún lugar. Estos espacios representan la modernidad y la contradicción entre sentirse libre pero pues a la vez solo. Otros lugares importantes son el centro histórico y la Condesa, donde Gabriel vive momentos de reflexión y también de aburrimiento. Y estos escenarios muestran el contraste entre la tradición y la modernidad de este. Y pues el alcohol y las drogas aparecen mucho en la historia, como una forma de escapar. Y de hecho, José Agustín muestra cómo los jóvenes de esta época querían romper las reglas a través de estas prácticas, algo que sigue pasando hoy en día, de hecho. Uno de los temas más duros de la novela es el suicidio, ya que se muestra que Gabriel tiene pensamientos autodestructivos y siente desesperanza, pero esto refleja cómo muchos jóvenes de esa época se sentían perdidos en una sociedad que les imponía reglas sin darles respuestas. La novela tiene ciertos toques muy profundos y personales, como por ejemplo el tema de la literatura y la introspección, ya que Gabriel escribe para tratar de entenderse a sí mismo y expresar su frustración con el mundo. También el choque de generaciones es otro tema muy fuerte, ya que Gabriel y sus amigos representan a una juventud que no quiere seguir las reglas de sus padres, y esto refleja los cambios que vivía la sociedad en este momento. Y hablando de eso, las relaciones en la tumba son muy superficiales y están llenas de incomunicación. Gabriel tiene relaciones rápidas y vacías, lo que solo aumenta su sensación de soledad, y en la novela muestra una sociedad en donde las conexiones humanas están muy rotas y vacías. Y también está muy presente el tema de la violencia emocional, ya que podemos ver que Gabriel se enfrenta a las relaciones conflictivas y a una lucha interna con todo su entorno, y también cómo refleja que todos esos jóvenes se sientan desamparados cuando no encuentran ningún apoyo ni siquiera en su familia o amigos. Y todo esto conlleva que la novela también critique la hipocresía y la doble moral. Por ejemplo, en el caso de los adultos que imponen reglas estrictas, pero ellos mismos cometen errores y tienen actitudes contradictorias a estas. Y en el caso de Gabriel, ve esto y pues se siente aún más desilusionado y rebelde. Conclusión. Y pues la tumba refleja la angustia de los jóvenes en esos años y cómo luchaban por ser entendidos. A través de Gabriel, José Agustín nos muestran problemáticas como la incomunicación familiar, la hipocresía social y la crisis de identidad, y hasta el vacío existencial. Aunque han pasado muchos años desde que se publicó, La tumba sigue siendo una novela actual. Sus temas sobre la búsqueda de identidad y el desencanto siguen resonando en las nuevas generaciones. Una novela que, a pesar del tiempo, sigue conectando con los jóvenes. La Ciudad de México, un monstruo de concreto donde convive el poder y la miseria. En sus barrios más oscuros, la vida es un juego de supervivencia, donde solo los más fuertes logran imponer sus propias reglas. Uno de esos barrios es La Merced, el corazón de la prostitución en la ciudad. Entre sus calles húmedas y mal iluminadas, los califas, hombres que controlan a las trabajadoras sexuales, son figuras de respeto y de terror.
Esta es la historia de La Noche de Califas, una novela de Armando Ramírez que nos sumerge en la crudeza de la vida en las calles, un relato sin censura sobre la violencia, la marginación y la lucha por el poder en uno de los barrios más temidos del centro histórico. Para entender más La Noche de Califas, primero hay que conocer a su autor. Armando Ramírez, nacido en el barrio de Tepito, creció rodeado de historias de delincuencia, pobreza y supervivencia. Hijo de un boxeador y una ama de casa, que nunca tuvo una educación formal de la literatura. Pero la calle, esa sí era su escuela. En 1971 irrumpió en la literatura mexicana, con Chin Chin el Toporocho, una historia que, al igual que La Noche de Califas, retrata la crudeza de la vida de los barrios populares. Su estilo es directo, crudo, lleno de modismos y albures, una voz auténtica de la calle. En La Noche de Califas, Ramírez nos lleva a la Merced, donde los califas dominan la zona roja con puño de hierro. La novela, aunque idealiza mucho a estos personajes, ofrece una mirada honesta al mundo de la prostitución y el crimen de los años 80. Estos escenarios no solo ambientan la historia, sino que la denotan de un realismo brutal. La ciudad se convierte en un personaje más, testigo de cada transacción, de cada traición. La Noche de Califas sigue a un joven atrapado en la inestabilidad de la vida callejera en los barrios populares de la Ciudad de México, especialmente en la Merced. En este mundo, los califas son los padrotes que controlan a las mujeres con manipulación y violencia, convirtiéndolas en mercancía. El protagonista, conocido como Macho, es un joven que se enfrenta constantemente a la violencia, la pobreza y el deseo de pertenecer a una comunidad que, aunque marcada por la ilegalidad, le ofrece cierto apoyo. Dentro de su círculo, Sui es uno de los amigos más cercanos de Macho, un joven que también busca su lugar en ese entorno brutal. El conde es otro personaje importante, un califa con un poder considerable que controla una parte de las mujeres en el barrio y que representa la figura dominante del machismo y la explotación. Magda y la muñeca son dos mujeres atrapadas en la prostitución, quienes a pesar de su sufrimiento mantienen una relación de solidaridad con los demás, pero también se ven obligadas a adaptarse a las reglas de este sistema opresivo. Rocío, o Petra, por su parte, es un personaje que refleja la lucha por escapar de este ciclo de violencia y explotación, pero se encuentra atrapada en las circunstancias que la rodean. La trama no solo se limita a la Merced. Ramírez se extiende en la historia a otros puntos de la ciudad, como Tepito, un lugar lleno de vida clandestina y peligrosa; Polanco, un símbolo de poder económico y la opulencia; el Templo Mayor, que actúa como un recordatorio de violencia histórica de la ciudad, así como también Ramírez menciona otros lugares, como lo son iglesias, calles, hoteles y mercados. La novela denuncia las problemáticas de la juventud, la vulnerabilidad, el machismo y la descomposición social, pero también resalta las redes de apoyo y solidaridad que, aunque fragmentadas, permiten que los jóvenes resistan en un mundo marcado por la opresión. La historia muestra cómo la necesidad de sobrevivir y el deseo de poder pueden llevar a los personajes a un destino trágico, subrayando que en este mundo no existen finales felices. La Noche de las Califas no es solo una novela que refleja la violencia, es una denuncia a la pobreza, la falta de oportunidades, el machismo y la corrupción. Las mujeres en la historia son tratadas como objetos, víctimas de un sistema que las explota y las descarta cuando dejan de ser útiles. Ramírez no nos da respuestas fáciles, nos muestra la brutalidad sin filtro y deja que el lector decida qué pensar. La Noche de las Califas es más que una historia sobre delincuentes y prostitutas, es un testimonio de la vida en los márgenes, es un retrato de la Ciudad de México en los años 80, donde la miseria y la resistencia iban de la mano, una historia que décadas después sigue resonando porque las problemáticas que denuncian aún no han desaparecido. Es así como lo ven. Fue un padrote, dicen que el mejor de la Merced, galán califa mayor, nombre ni migajas quedan.